A grabar. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas, queridos estudiantes. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestro último módulo del diplomado junto a Diego Jiménez. Dentro de los anuncios muy breves, venció el foro académico el domingo pasado, así que cualquiera que haya tenido alguna dificultad, recuerden que pueden escribirme directamente a mí, indicando también, adjuntando el certificado con el correspondiente justificativo, ya sea médico o laboral. Perdón, toda la razón, Luis, toda la razón, ¿verdad? Es el plazo hasta el miércoles, ¿verdad? Que tuvimos un problema con la pregunta y se corrió el plazo hasta el día miércoles. Toda la razón, mil disculpas. A todos les dio un susto. Así que hasta el miércoles. Lo que no cambia es la fecha de, el trabajo en equipo. Diego también publicó los notebooks para que puedan basarse en ellos la información para poder desarrollar el trabajo en equipo. Están en el foro de anuncios. Así que no se asusten, sí, el foro es hasta el miércoles. Y eso, así que dejamos entonces a Diego para poder desarrollar su clase. Muchas gracias, Natalia, y que te Natalia, mejores. una cosita. Sí, Sí, Natalia, es que se suponía que las notas del trabajo del curso 4 debieran estar puestos el domingo. sí, súper buena pregunta. Me escribió hoy día el profesor y me dice que le falta algunos trabajos, pero que se compromete a que mañana van a estar todas publicadas. ¿Ya? Así que espérenlo hasta mañana, por favor. Vale, ok. Gracias. ya. Comencemos entonces. Bueno, la clase de hoy es bien densa, así que yo le recomendaría revisitarla eh, una vez más antes de enviar preguntas, porque seguramente van a surgir muchas, ¿ya? Dado que tengo que pasar mucha materia en muy poco tiempo, ya que estamos resumiendo los aspectos más relevantes del Machine Learning en 4 clases, ¿ya? Así que les pido comprensión un poco por lo denso que va a ser este curso, esta unidad. Así que por lo mismo les recomiendo que revisiten el video de la clase y cualquier pregunta me la hacen llegar. ¿Ok? Lo que vamos a ver hoy día son lo que se llaman algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Ya? Yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados o han escuchado hablar de lo que son las regresiones lineales. Y sobre todo esto se ve mucho en econometría, ya en estadística 2 creo que también lo pasan. Y, y es algo que el Machine Learning ha adoptado, ¿ya? Pero de una manera mucho más, ¿cómo decirlo? Como más de aprendizaje de máquina, ¿ya? No tan de una manera tan analítica como la ven los matemáticos o los estadísticos, ¿ya? Generalmente los estadísticos lo que hacen es encontrar los parámetros ya de una manera analítica. Ellos derivan las fórmulas de los parámetros, ya a partir de minimizar el error cuadrático, ¿ya? Y de ahí viene que el nombre como mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la metodología a lo Machine Learning. Ya vamos a hacer que la máquina encuentre los parámetros. ¿Ya? O sea, eso en lo teórico, ¿ya? Porque en la práctica, en realidad vamos a ocupar librerías que hacen todo automático. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el aprendizaje supervisado? Es que, dado un conjunto de datos, ya por ejemplo, queremos predecir si mañana está nublado y nosotros alimentamos a un modelo de datos de presión atmosférica, de humedad, de temperatura, etcétera, etcétera. Ya,
si nosotros tenemos una historia larga, ¿ya? De comportamientos meteorológicos, probablemente podemos entrenar un algoritmo que nos prediga si mañana va a estar nublado o despejado. Entonces, de alguna manera, el I vendría siendo el objetivo, ¿ya? El objetivo es predecir si mañana es nublado o despejado. Y el set de datos son todos los datos que me ayudan a mí a hacer esa predicción, ¿ya? Por lo tanto, el dato que queremos predecir no forma parte del conjunto del set de datos, ¿ya? Sino que está aparte. Entonces, a esto, bueno, tiene un montón de nombres, generalmente le llaman los datos independientes, variables independientes, y a este le llaman dependientes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de Machine Learning? El algoritmo de Machine Learning trata de mapear estos dos dominios, ¿ya? De alguna manera, imagínense que hay un dominio donde viven los datos de atmosféricos y de humedad y todo lo demás, ¿ya? Y en otro dominio viven las categorías de nublado, parcial, despejado. Entonces, de alguna manera, lo que queremos hacer es una función, ya que dado un X, ya me devuelva un Y, ¿ya? Entonces, es exactamente lo mismo que está acá, y lo que uno aprende en matemáticas, con la diferencia que la función ya es mi algoritmo de Machine Learning, ¿ya? El X son los datos que yo le entrego al algoritmo y el I son la respuesta o los objetivos, lo que yo quiero representar o predecir, ¿ya? Entonces vamos Profesor, para... ¿Sí? disculpe. ¿Sí? Lo que pasa es que había dicho la clase anterior que cuando ocupara mayúsculas era una matriz y minúscula era Sí, como un dato. tal cual. Entonces, estoy un poco confundido con esto. ¿La Porque F entonces está... recibe un dato y entrega una matriz o están al revés? Claro, aquí está mal, hay un typo. Ahí sí, Ah, ya, ya. sí. Gracias. Gracias por, por la aclaración. Sí, sí, acá está correcto, ¿ya? El X es la matriz de datos y el Y es el vector de los objetivos. Y aquí, claro, efectivamente, esa X debería ser mayúscula y minúscula. Sí, ya, gracias por la aclaración. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es el algoritmo más simple de- para hacer este tipo de mapeo, ¿ya? Que es la regresión lineal. Y la regresión lineal no es nada más que una recta que intenta representar la relación entre dos variables, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos el tamaño en pies de una propiedad y acá tenemos su precio en dólares, ¿ya? Entonces, si estas dos variables ya tienen una relación más o menos lineal, ya quiere decir, o sea, que hay cierta correlación cuando sube uno y sube el otro, ¿ya? Esa relación se puede representar con una recta, ¿ya? Es una recta. Ahora, ¿todas las relaciones son así? No. Hay relaciones que no son lineales, ¿ya? Y para eso vamos a ver después los árboles de decisión que nos ayudan con ese tipo de relación. Pero para los casos en que sí tienen un comportamiento más o menos lineal, ¿ya? La regresión lineal, valga la redundancia, es el algoritmo que mejor se ajusta a ese tipo de problemas. Entonces, si ustedes recuerdan matemática, ¿ya? De la ecuación de la recta, ya que ¿no es cierto? Era igual y teníamos, ¿no es cierto?, como la pendiente, ¿ya? Teníamos una pendiente, teníamos una variable y a esto le sumamos, ¿no es cierto?, un parámetro que era el punto donde corta en el eje Y, ¿ya? Entonces, este B, que es el punto donde corta la recta, ¿ya? Nos permite mover la recta, ¿no es cierto?, hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Porque si B sube y es 200, quiere decir que la recta está cortando en 200 y esta recta en vez de estar acá, estaría acá arriba, ¿ya? El M, que es la pendiente, va a ver lo que va a hacer
va a modular la inclinación, ¿no es cierto?, de la recta, ¿ya? Entonces va a subir, va a estar más inclinado, va a bajar, va a estar más como acostado, en manera horizontal vendría siendo 0 y en manera vertical vendría siendo infinito, ¿ya? Entonces se va moviendo con la pendiente, que esté de acá, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, con estos dos parámetros, nosotros podemos ubicar la línea donde nosotros queramos, ¿ya? Y la idea de la regresión lineal es que esta línea se posicione entre medio de todos los datos, ¿ya? Tratando de minimizar la suma de las distancias que hay entre todos estos puntos con respecto a la línea, ¿ya? Entonces, hay que ubicar la recta tal que esa suma de distancias sea la menor que se pudiese obtener, ¿ya? O sea, si lo muevo un poco más, entonces ya no es la mínima distancia total, ¿ya? Entonces, a esas distancias le llaman el error, ya ese es el error del modelo. El error, porque ¿qué pasa? Que esta línea sigue hacia arriba. Entonces, si yo quiero predecir el precio con esta línea, yo quiero predecir el precio de una casa que tiene 3.000 pies cuadrados, ¿cierto? Yo me voy a ir acá con el 3.000 y voy a ver dónde, ¿no es cierto?, cruza, en qué punto cruza con la recta, ¿ya? Y eso va a ser el precio, ya, no sé, 480, por poner un nombre, ¿ya? Ese va a ser el precio y ese va a ser como mi predicción, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que pasa si los datos no tienen un comportamiento, una relación más o menos lineal, ¿ya? Este algoritmo no es el apropiado y habría que buscar otro algoritmo. Pero si existiese esa relación, este algoritmo es muy apropiado y muchas veces este algoritmo puede ser mejor que otro algoritmo más sofisticado como redes neuronales y cosas así, ¿ya? Entonces, volviendo acá a la ecuación de la recta, acá finalmente lo que nosotros queremos predecir es el I. El I mío va a ser el precio de la casa, ¿ya? Pero yo a este parámetro M, ¿ya?, le voy a llamar W1, W de weight en inglés. El X va a seguir siendo el X, pero en minúsculo porque el X mayúsculo representa todos los datos, el X minúsculo representa una muestra, ¿ya? Un dato. Y acá vamos en vez de representar el B, vamos a representar un W0, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, este W0, nosotros si queremos, ¿ya?, podemos acompañarlo con un 1, que está implícito, ¿ya? Un 1 implícito. Y ese 1 podría ser llamado X0, ¿ya? X0, y este X de acá puede ser llamado X1. Puede ser llamado X1. ¿No? Entonces, si veo un X0 por ahí en alguna ecuación, ustedes saben que es 1, ¿ya? Que está ahí solamente como de adorno. Entonces, bueno, alguien me mencionó los beta la otra vez bueno, en los estadísticos a estos doble L le llaman beta 1 y este el beta 0, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, la gracia, lo que uno tiene que hacer entonces, y la gracia del algoritmo que vamos a ver ahora, que es un algoritmo de optimización, es que el algoritmo va a tratar de encontrar ese W0 y ese W1. Porque si yo encuentro el W0 y el W1, yo puedo dibujar esa recta, ¿ya? Y yo puedo encontrar en realidad la recta, porque yo lo que voy a tratar de hacer es minimizar el error. Entonces el algoritmo lo que va a hacer es tratar de minimizar estas distancias de todos estos puntos a la recta, ¿ya? Entonces me va a ubicar la recta en un lugar que minimice esas distancias que están ahí, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, acá algo de notación, n, el número de observaciones, X dado característica y etiqueta o objetivo. Ya en este caso el Y es el precio y el X es el área, ¿ya?
Entonces, bueno, cuando uno habla en Machine Learning sobre todo, ¿ya? Cuando uno habla de una recta que de alguna manera nos va a permitir hacer inferencias ya sobre precios de casas, uno habla de esto como una hipótesis, ¿ya? Esto es igual, también se le puede llamar, ¿ya? Y también lo he visto en algunos libros, ¿ya? Que es como una Y con gorrito, ¿ya? Esa Y con gorrito quiere decir que es como el predicho, el dato predicho, ¿ya? Pero acá, el libro de Machine Learning se ve mucho esto de la hipótesis, que hablan de la hipótesis. ¿Ya? Y exactamente lo mismo tiene el W0 que vimos delante, tiene el W1 y tiene el X. Ya, entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos un set de entrenamiento, tenemos un algoritmo de Machine Learning que me ayuda a encontrar el W0 y el W1, y con eso yo genero mi hipótesis, ¿ya? Y con esa hipótesis y con el X, ¿ya? Yo puedo hacer un precio estimado, ¿ya? O sea, una Y con gorrito, ¿ya? Una Y con gorrito. Que es lo mismo que sale acá, digamos. Entonces, ahí tengo la hipótesis. Esa es la ecuación de la recta. Acá tengo los parámetros de la ecuación de la recta, W0, W1. Acá tengo la función que quiero minimizar, que es el error, ¿ya? Recuerden que esto representa el dato que yo voy a predecir, ¿ya? Que es el Y con gorrito. Y, y esto le vamos a poner un subíndice I. Y la diferencia, y este es el dato real, ¿ya? El dato real. El dato, es el dato real. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es minimizar esta función de costo, ¿ya? Entonces, vamos a minimizar el error. Vamos a tomar la hipótesis, ¿ya? Y le vamos a restar el dato real. Entonces, vamos a ver la diferencia. Si el dato real era 20 y yo predije 18, la diferencia va a ser 2, ¿ya? Entonces, esa diferencia puede ser negativa o positiva porque yo puedo pasar de largo o puedo quedarme corto, ¿cierto? En la predicción. Entonces, lo que se hace es elevar esto al cuadrado, ¿ya? Y todo esto en realidad es un promedio, pero para efectos de diferenciación, en Machine Learning usualmente también le agregan un 2 acá, ¿ya? Pero en muchos libros de texto este 2 no está. Ahora, que esté el 2 no esté el 2 al final da igual porque lo que uno quiere es minimizar el error, y si el error está en miles o en decenas, da igual. El objetivo es minimizar lo que más podamos. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el objetivo a minimizar. Nosotros queremos minimizar el costo, ¿ya? El costo que es la suma de todos los errores, ¿ya? De todas las inferencias que yo hice y versus los datos reales. Eso es básicamente lo que uno hace, ¿ya? Entonces, pasemos a ver un poco cómo se ve esta hipótesis, ya cuando, por ejemplo, el W0 es 1,5, sabemos que el W0 es donde cortan el eje Y, por lo tanto, cuando es 1,5 está acá. Cuando la pendiente, que es W1, ya es 0, entonces esto está totalmente horizontal, ¿ya? Y este vendría acompañando el X. Entonces, al final, da lo mismo el valor del X, que yo le ponga, da lo mismo los pies cuadrados que yo le ponga de la casa. Al final, mi diferencia va a ser siempre 1,5, ¿ya? Porque este valor es 0. En este otro caso, acá tenemos una pendiente de 0,5, ¿ya? Pero tenemos un W0 que corta en el eje Y, ¿ya? Como 0. Ya está un poquito corrido, ¿ya? Pero corta ahí en el 0. Entonces esto lo que está haciendo, básicamente está haciendo como una inferencia de los pies cuadrados, del precio, básicamente lo está dividiendo como por la mitad, ya el precio como inferencia, ¿ya? Y acá, en este otro caso, le estarías haciendo una diferencia de como de la mitad, pero más 1, ¿ya? Y
Y como pueden ver, acá es la misma pendiente, pero se trasladó uno hacia arriba, ¿ya? Entonces, así es como operan estos dos parámetros, ¿no? Moviéndose, ¿cierto? Entonces, la función de costo, ya al ser cuadrática, lo que hace es graficar una parábola, ¿ya? Entonces, al final, cuando uno quiere minimizar la función de costo, que es una parábola, uno tiene que llegar al punto o al mínimo global de la función, ya que es la parte de abajo, ¿ya? Entonces, lo que uno trata de hacer, ya, es ir acomodando esta recta, ¿no es cierto?, tal que el, el punto llegue al mínimo, ¿ya? O sea, que el costo, el J, sea el mínimo. Entonces, acá vamos a obviar el parámetro W0. Vamos a trabajar solamente con el parámetro W1. Y el W1, acuérdense que es la pendiente. Entonces, partimos con un W1 0, ya totalmente acostado. Entonces, al final, mi error va a ser 1, ¿cierto?, al cuadrado, ¿ya? Porque acuérdense que mi inferencia va a ser la hipótesis, que es el Y con gorrito. Ya, entonces acá estoy prediciendo 0, estoy prediciendo 0 y estoy prediciendo 0. Ya, entonces al final, recuerden que acá, ¿cierto? Esta es la diferencia con lo real, ¿cierto? Y al cuadrado dividido por 2n. Entonces, acá uno lo que debería hacer es sumar 1 al cuadrado, o sea, 1 menos 0 al cuadrado, más 2 menos 0 al cuadrado, más, más 3 menos 0 al cuadrado, ¿ya? Y todo eso dividirlo por 2n. Y el n acá son 3, ¿ya? Entonces debería dar algo como 2,6, ya, algo así, ¿ya? Pero debería estar posicionado acá cuando W1 es 0, ¿ya? Acá está W1, estamos ahí parados. Entonces, cuando uno empieza a levantar un poco la recta, yo acá ya, mi inferencia, el H, ¿ya? Mi inferencia acá me está dando 0,5, 0,5, ¿ya? Acá mi inferencia está dando, pongámosle 1, aunque no sé si estoy seguro si es 1, pero pongámosle 1. Y acá mi inferencia estaría dando como 1,5, ¿ya? 5. Entonces, de nuevo, el punto, el costo, ya vendría siendo 0,5 menos 1 al cuadrado más 1 menos 2 al cuadrado más 1,5 menos 3 al cuadrado, y todo eso dividido por 2n, siendo n 3, ¿ya? Y eso nos debería dar un valor de 0, y algo, ¿ya? Entonces cuando W1 es 0,5, ¿ya? Cuando W1 es 0,5, estoy posicionado acá, ¿ya? En la función de costo. Y al finalmente, cuando la recta cruza todos los puntos, la distancia entre estos puntos a la recta es 0, ¿ya? Se minimizó la distancia completamente. Ya no, por supuesto que en los casos reales nunca es así, pero para estos efectos prácticos se minimizó cuando W1, cuando la pendiente tomó el valor de 1, ya la recta cruzó por todos los puntos, entonces la distancia es 0. Entonces, eh, el error o sea, yo predigo 1 y el valor real es 1, yo predigo 2 y el valor real es 2, y yo predigo 3 y el valor real es 3, entonces cuando el resto de eso me da 0 y todo lo que diga por 0 sigue siendo 0. Entonces ahí el costo alcanza su punto mínimo, que es 0, acá igual está un poquito corrido, y lo alcanza cuando W es 1, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la curva de costo. Pero acá tenemos un puro parámetro, que es W1, y en la realidad vamos a tener más de un parámetro. Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando tenemos W0 y cuando tenemos W1, ¿ya? Esa parábola forma como un paraboloide, ¿no es cierto? Como una especie de...
sé, como un cono, medio cilindro, no sé, no sé cómo describirlo, el nombre técnico es parabólico, ¿ya? Pero que si uno lo mira por los lados, ¿cierto? Si uno se pone a mirar desde acá o se mira desde acá, uno debiese ver, ¿no es cierto? Esto de acá, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Entonces, finalmente, si uno toma otra perspectiva, ¿ya? Tenemos el doble cero de este lado y tenemos el doble uno en este otro lado. Entonces, si uno se pone a mirar, pone el ojito acá arriba, ¿ya? Si uno se pone a mirar desde esta perspectiva, uno va a ver que hay una especie, ya, voy a tratar de dibujarla acá encima, ¿ya? Pero hay como curvas de nivel, ¿ya? Y estas curvas representan el costo del J, ¿ya? Pero que el costo en esta curva, por ejemplo, es el mismo, ¿ya? Porque tienen que saber que este punto es la combinación entre el W0 y el W1, ¿ya? Entonces, estos puntos ya son, en estas curvas, se dibujan donde el costo es igual, ¿ya? Entonces, al final, cuando uno lo mira desde arriba, ¿ya? Lo que uno ve es algo así, ¿ya? Es algo como se muestra ahí, ¿ya? Entonces, al final, si uno parte con una recta y calcula el costo, ¿ya? Probablemente mirando desde arriba, ¿cierto? Quizá el costo está ubicado acá, ¿ya? Porque el parámetro cero, no sé, el parámetro cero es 500, no, es como 800, y el parámetro W1 acá es menos 0,1, ¿ya? Entonces está ubicado ahí el error. Pero nosotros sabemos, ¿cierto? Mirando esta gráfica, que el error, si está ubicado aquí, debiese caminar hacia abajo, ¿cierto? Debería llegar hasta la parte más abajo, que en esta gráfica vendría siendo esta parte de aquí, ¿ya? Ese lugar de ahí, ¿ya? Que es donde debería caminar, ¿no es cierto?, el costo. Entonces, esto es una simulación computacional donde nosotros vemos esta recta de hipótesis y a medida que esa recta, ¿no es cierto?, se va ajustando a estos datos, ¿ya? Nosotros vemos que el costo tiende a disminuir, o sea que tiende a irse hacia el centro, ¿ya? Y si volvemos a ajustar, ¿ya? Vamos a ver que va a llegar al centro, ¿ya? Entonces esa línea que está acá encontró el mínimo, ¿ya? Y el mínimo está representado con este punto, con la combinación del parámetro W0 y W1, llegando acá a la parte mínima, ¿ya? Entonces, eso básicamente es la regresión lineal como en una variable. Ahora la regresión lineal con más de una variable, lo que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener más variables. En este caso partimos nosotros con el área de la casa, después seguimos ahora con el número de las piezas, el número de los pisos, antigüedad de la casa y, perdón, este no debería ser X5, debería ser Y. Esto es lo que vamos a predecir, ¿ya? El Y. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el cero está, pero vale 1, como le habíamos dicho antes. ¿Ya? Entonces ahora no solamente tenemos notación n como número de muestra, ¿ya? O fila, sino que también ahora tenemos el m, que vendría siendo como el número de características que tenemos, ¿ya? Tenemos 4 características, entonces el m es igual a 4. Entonces, ¿cuál es la hipótesis ahora? La hipótesis, bueno, es lo mismo de antes, ¿ya? Ahora el doble cero, para que se llama bonito, ahora lo acompañamos con un x0, que sabemos que vale 1. Ahí tenemos un W1 con un X1 y un W2. Entonces, a cada uno de estos les va a acompañar un W. Este va a tener su W0, este va a tener su W1, ¿cierto? A cada una de estas variables le va a acompañar su parámetro, ¿ya? Entonces, los parámetros van a ser todos los W y la hipótesis va a ser la suma de todas estas multiplicaciones. Y el costo, la función del costo va a seguir siendo el mismo, ¿ya?
Así que esto se calcula igual. Y lo que uno hace en realidad es minimizar esta función, ¿ya? Ahora, ¿cómo se minimiza al estilo de Machine Learning? Se minimizan con funciones de optimización, ¿ya? Aquí está una función de optimización y se llama descenso del gradiente, ¿ya? Déjame ver si es que acá se explica mejor, si no lo explico yo aquí. Ya. El descenso del gradiente es lo siguiente. La verdad es que no tiene mucho. Ya, ahí tenemos nuestra parábola de error, ¿cierto? Ahí está nuestra parábola de error, ¿ya? Entonces, este es el error el J, ¿cierto? Este eje representa el J. Ya, y nosotros vamos a estar ubicados me imagino yo, en algún punto ya de esta parábola. Vamos a partir por acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que acá tengo, esta es la de W1, como habíamos visto antes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la pendiente de este punto, ¿ya? La pendiente de ese punto va a ser igual a la derivada del costo, J, ¿ya? Con respecto, ¿cierto? Con respecto al W1, ¿ya? Esa va a ser la pendiente que va a tener ese punto de acá, ¿bien? Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Nosotros queremos que el punto viaje, ¿cierto? Viaje hacia el mínimo, ¿no es cierto? Hacia la parte más baja, ¿ya? Queremos que viaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Vamos a tomar el parámetro W1 está acá. El parámetro W1 está acá. Y nosotros queremos, ¿ya? Según la función de costo, que el parámetro 1, ¿cierto? Viaje hacia la izquierda, ¿ya? Esta pendiente es positiva esa pendiente, ¿ya? Por lo tanto, esta derivada es positiva. Entonces queremos que esta de W camine hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es que el W que tenemos, ¿ya? Lo vamos a ajustar. Entonces vamos a tomar el mismo W, pero le vamos a restar, ¿cierto? La derivada, ¿ya? Esta derivada de acá. Lo que nos dé acá, se lo vamos a restar al W y de esa manera ese W va a caminar hacia la izquierda, ¿ya? Pero como ese W puede pegar saltos muy grandes, porque esa derivada puede ser muy alta, acá hay un parámetro que le llaman learning rate o tasa de aprendizaje, ya que generalmente va entre 0,01 hasta... Mientras más complejo el modelo, más chico esto, ¿ya? O sea, los modelos de OpenAI seguramente ocupan un learning rate de 0,00000001, muy chiquitito, ¿ya? Pero mientras más parámetros eh, hay, más chico ese número, ¿ya? Pero mientras menos parámetros hay, más grande. Pero siempre es chico el número, ¿ya? Entonces, al final, este W viaja hacia el lado, ¿ya? Pero viaja de a trancos chiquititos, ¿ya? Y de esa manera, este algoritmo encuentra el mínimo global, ¿ya? De esa manera lo hace, ¿ya? Entonces, bueno, aquí están los datos representados como matrices, de lo que me preguntaba el compañero al principio. Ahí está el X y ahí está el Y. Y acá está, bueno, la solución que vimos ahora, que es la solución por descenso del gradiente, que a diferencia de la solución analítica, que es la que de los mínimos cuadrados ordinarios que se ve en la estadística, esta es iterativa. O sea, la máquina no resuelve una ecuación, sino que va encontrando los parámetros en función de la optimización de la minimización de la función de costo, ¿ya? Ahí va encontrando los parámetros, no se derivan de una fórmula. Y bueno, y acá por comparativa, acá esta es la manera como se hace, digamos, en econometría, ¿ya? Así se encuentra la matriz o el vector de parámetros. Ya, esta es la ecuación normal. Si algún día la quieren usar, el problema de esto es que asume que
de que esta multiplicación de matrices es invertible, y si no es invertible hay que usar como una pseudo inversa. Bueno, eso es como un dato aparte, ¿ya? Pero el algoritmo de gradient descent es básicamente eso. Todos los parámetros, y aquí mejor vámonos acá, todos los parámetros, W0, W1, W2, todos se van a ir actualizando con la derivada, ¿no es cierto? Que es esto de acá, con la derivada de la función de costo, ¿ya? Con respecto al parámetro, ¿ya? Que acá ya está resuelto, acá ya está hecha la derivada, ¿ya? Por si acaso. Por eso es que están así, no está con el símbolo eso de la derivada. Pero básicamente, en cada iteración se actualizan los parámetros usando esta metodología. Entonces, es un modelo repetitivo que se actualiza tantas veces se necesite hasta que se encuentre el mínimo de costo, ¿ya? Y cuando se encuentre el mínimo de costo, los parámetros habrán encontrado el lugar donde se minimizan en mayor grado los errores, ¿ya? Esa es la manera machine learning de enfrentar este problema. Ya, ahora, generalmente cuando uno trabaja con regresión lineal, uno lo que tiene que hacer es normalizar los datos, ¿ya? Normalizar los datos generalmente quiere decir que dejábamos todos los parámetros entre 0 y 1, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué se logra si ustedes ven la gráfica, ¿ya? Cuando uno ocupa estos algoritmos como el descenso del gradiente, ¿ya? El descenso del gradiente zigzaguea, ¿ya? Cuando los datos no están, por ejemplo, no están en la misma magnitud. Por ejemplo, el W1 está en magnitud de decenas, ¿no es cierto? Y esto de unidades, ¿ya? Entonces, al final, como no están en la misma magnitud, ¿ya? Cuando se mueve este un poquito, genera un cambio en el J, en el error, muy grande. Porque recuerden que esta aureola representa el mismo costo en todos lados, ¿ya? Entonces, un pequeño movimiento en W2 genera variaciones muy grandes del costo. Entonces, esto hace que si saqué el algoritmo antes de encontrar el mínimo. En cambio, si está normalizado, ¿cierto? El algoritmo encuentra el mínimo de manera mucho más eficiente, ¿ya? Y también, para los que les gusta la parte como de interpretación de los parámetros, también ayuda mucho a la interpretación de los parámetros si todas las variables están normalizadas entre 0 y 1. Y bueno, acá están algunos métodos de normalización, ya que el que le acabo de decir, llamar o mencionar, es el min-max scaling, que deja a los números entre 0 y 1. Y otro, estandarización de valores, ya que deja los números con media 1, ¿cierto? Y desviación estándar, no, media 0, perdón, media 0, perdón, media 0 y desviación estándar 1. ¿Ya? Allá. Pero yo me inclino por el de arriba, salvo algunos casos que vamos a ver en la próxima clase. Y bueno, la métrica de evaluación, ya este es muy similar a la función de costo que vimos. Este se llama el mean square error, ¿cómo lo traduzco? Como la media cuadrática, el error cuadrático medio. Error cuadrático medio, error absoluto medio, ya que la diferencia entre lo que yo predije y lo real no está al cuadrado, sino que está en absoluto. O sea, siempre en ambos son positivos, pero en esta se mantiene la unidad. Si yo estoy, eh, si yo estoy prediciendo un valor en pesos, ya se mantiene la unidad de peso como error, ¿ya? Acá la unidad es porcentual, ya ese mape quiere decir que es porcentual, y acá el R cuadrado, el relative square error, lo que me dice a mí es qué tan, a ver, ¿cuánta de la variabilidad de los datos está siendo explicada por la recta? ¿Ya? Entonces, si el R cuadrado es muy bajo, quiere decir que probablemente la regresión lineal no es el algoritmo adecuado y probablemente tenga que probar con un árbol de decisión o otro algoritmo que no sea lineal,
¿ya? Pero si tengo un R cuadrado de 80 o más arriba, entonces quiere decir que la recta que yo estoy dibujando, o el plano, o el hiperplano, sí representa bien, de manera adecuada, la variabilidad que hay en los datos, ¿ya? Eso es como el R cuadrado. Ya. Ahora vamos a ver regresión logística. Si aprendieron lo que era regresión logística es muy sencillo, porque básicamente es exactamente lo mismo, ¿ya? Que la regresión lineal solamente cambia en que al final, ya a la hipótesis, yo la voy a hacer pasar por una segunda función que se llama función logística o sigmoide. Entonces, ¿qué es una clasificación logística? Perdón. Una clasificación logística o es una clasificación binaria que me clasifica en dos clases, 0, 1, ¿ya? Tumor benigno o maligno, nublado o despejado, eh, calor, frío, etc. Cualquier cosa que tenga un sí o un no, un verdadero o un falso, es una clasificación binaria, ¿ya? Entonces, la idea del sigmoide, digamos, es resolver una problemática que se nos podría dar si es que ocupáramos la regresión lineal para este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera ese dato, ¿ya? Si no tuviera ese dato acá, probablemente yo podría hacer una regresión lineal ahí, ¿cierto? Y acá yo voy a tener 0,5, 0,5, ¿cierto? Entonces, al final, estos datos que cruzan ahí a la línea, ¿cierto? Todos estos datos que cruzan a la línea me darían menos de 0,5. Por lo tanto, yo digo ya, mira, todos los que son menores a 0,5, entonces son 0, ¿ya? Y todos los que son mayores a 0,5 son 1, ¿ya? Entonces, estos también me darían por acá cerca del 1. El problema es cuando yo tengo un dato como este de acá, metido entre medio. Entonces la línea, cuando yo haga la regresión lineal, la línea se va a ajustar por acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que este dato que yo voy a predecir lo voy a predecir como 0, ¿ya? Siendo que es un 1. Entonces, para eso está la función sigmoide, ¿ya? Porque la función sigmoide tiene una forma de S, ¿ya? Que tiene una forma de S, ¿ya? Que me permite a mí eh, dibujar ese tipo de relación, ¿ya? Entonces la función sigmoide está acá, ¿ya? La regresión lineal que vimos recién está metida acá adentro, ¿ya? Ese Z de ahí es la regresión lineal que vimos delante, ¿ya? Entonces la regresión lineal, yo no, el output lo paso por esta otra función, ¿ya? Saco la regresión lineal y la meto dentro de esa función. Calculo SE elevado a menos la función, a la regresión lineal, ¿cierto? A eso le sumo un 1 y todo eso es dividido a un 1, ¿ya? Y eso a mí me da un número entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, siempre va entre 0 y 1, ¿ya? Porque si este tiende a infinito, a menos infinito por este lado, es 0, y si este tiende a más infinito por este lado, es 1, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de la función de la regresión logística, es que toma la regresión lineal, ¿cierto? Y le aplica una función logística encima, y por eso se llama regresión, ¿ya? Siendo que lo que hace es una clasificación. Y de ahí que de repente uno se confunde, habla de regresión cuando en realidad quiere hablar de clasificación. Bueno, esa es una regresión que es clasificación, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la hipótesis que teníamos antes, ¿cierto? Se mueve entre 0 y 1, ¿ya? La hipótesis nuestra es la regresión lineal, ¿cierto? Pasada por la función sigmoide, que está acá. Y el z, que es lo que está acá, es nuestra regresión lineal. ¿Se acuerdan que la regresión lineal decía que era un W0 por un X0, ¿cierto? Más un W1 más un W1 por un X1, ¿cierto?
ahí, por un X1, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es la regresión lineal. Y eso se pasa entonces por esta función sigmoide y me da un resultado entre 0 y 1. Si es mayor a 0,5, lo voy a clasificar como 1. Si es menor a 0,5, lo voy a clasificar como 0. ¿Ya? Acá hay un ejemplo, pero voy a tener que pasar de ese ejemplo. Si alguien lo quiere consultar, manda un correo, porque necesitamos ver árboles de decisión y nos estamos atrasando un poquito. ¿Ya? Ahora, es, existen unas regularizaciones, voy a tratar de hacerlo bien breve, ¿ya? Y las regularizaciones lo que hace, de alguna manera, impiden que alcance el mínimo la función, ¿ya? Acá tenemos la función de costo, pero ahora le puse una mochila a la función de costo. Entonces la función de costo ya no va a poder minimizarse a sí mismo, porque también tiene que minimizar, esta función también tiene una mochila que son esta suma de los parámetros al cuadrado, ¿ya? Y esta función total lo que va a tratar es minimizar ambos, ¿cierto? Entonces, por un lado estoy minimizando el error y por el otro lado estoy minimizando los parámetros, ¿ya? Entonces, esto le va a impedir a que la función de error, de costo, original, ¿no es cierto? No podamos minimizar del todo el error, ¿ya? Como que se le pone una tranca, ¿ya? Y eso se hace precisamente para evitar de que de repente el modelo esté sobreajustado o el modelo de repente está medio sesgado, entonces como que le dan un poquito de regularización de tal manera de que este modelo quizás generalice mejor con esa mochila, ¿ya? No es el caso siempre, pero algunas veces ocurre, ¿ya? Y si acá lo voy a hacer bien rápido, ¿ya? Si imaginemos que tenemos dos parámetros, W0 y W1, ¿ya? Entonces, esta sumatoria que está acá sería la sumatoria de W0, 0 al cuadrado, ¿cierto? Más W1, W1 al cuadrado, ¿ya? ¿Cierto? Y acá vendría esa sumatoria, vendría a ser como W0, ¿cierto? Absoluto, más W1 absoluto, ¿ya? Absoluto, ¿ya? Y bueno, y el elastic net es la suma es la combinación de los dos, del rich y el lazo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes ven acá, W0 al cuadrado, W1 al cuadrado, ¿ya? Si nosotros tomamos X al cuadrado más Y al cuadrado y lo igualamos a 1, nosotros obtenemos un círculo. Si tenemos el lazo, que son los valores absolutos, y lo igualamos a 1, vamos a tener un rombo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se acuerdan de estas curvas, ¿no es cierto? De la función que es cuando nosotros miramos, ¿cierto? La función de costo desde arriba, ¿ya? Vemos esto. Lo que ocurre acá es que como le pusimos una mochila, esa mochila que está acá, ese círculo de ahí, el mínimo ya no se va a poder localizar aquí aquí al medio, donde antes queríamos que viajara, que es cuando viaja cuando está solo, no tiene otra restricción. Pero como ahora le pusimos una mochila, el mínimo, ya, o sea, cuando se minimice, tanto el W0 como el W1 ya van a estar intersectando, tanto en la ecuación de minimización como en la ecuación que dibuja este círculo, ¿ya? De la misma manera pasa en el rombo, ¿ya? En el rombo también estos W se van a intersectar, ¿cierto? Con la función donde ellos están en la función del error y conjunto con la función esta que dibuja el rombo. Y a diferencia del reach que está acá, esto puede hacer que los coeficientes sean cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque perfectamente puede intersectar ambas, ¿ya? Cuando W0, por ejemplo, es cero, ¿ya? Cuando está acá, ¿ya? Cosa que no pasa aquí en el reach, porque intersectan antes, ¿ya? Entonces, eso algunas veces cuando uno inspecciona los parámetros y ocupa el lazo y inspecciona los parámetros, si uno ve que un parámetro es cero, probablemente el modelo lo está ignorando, ¿ya? Y es muy probable que nosotros podamos prescindir de esa variable
de la variable que acompaña ese parámetro y el modelo funciona igual, ¿ya? ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque es una manera de evitar de que llegue al mínimo, ¿ya? Esperando de que eso quizá, que modelo sobreajustado o modelo sesgado, quizá mejore el modelo, ¿ya? No siempre es el caso, pero algunas veces sí, ¿ya? Entonces aquí hay un resumen de las regularizaciones. Tenemos el lazo, el rich y el elastic thickness, ¿ya? A este le llaman L1 y a este le llaman L2. Y llegamos a la última parte, árboles de decisión, ¿ya? Los árboles de decisión, a diferencia de la regresión lineal, estos no son lineales y nos permiten abordar aquellos casos que la regresión lineal no puede abordar. Entonces, por ejemplo, un árbol de decisión, ejemplo, así cualquiera, ¿ya? O sea, que uno podría hacer, ¿no es cierto?, en un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Acá, ¿te sientes bien? Sí, ya es importante ir a clase, sí o no, ya, si no, quédate en casa. Si sí, pregunta de nuevo, ¿es el año de la pandemia? Entonces, si sí, entonces se queda en casa, si no, entonces anda a clase, ¿ya? Esto es como, no voy a entrar en la parte técnica de un grafo y eso, porque creo que eh, se puede explicar más adelante, ¿ya? Pero básicamente a esto le llaman nodo, ¿ya? No, es el nodo raíz, ¿ya? Y los nodos se dividen en dos nodos, ¿cierto? ¿Ya? Y un nodo terminal o hoja, o como le llaman en inglés, leaf, que en realidad así como se le llama, leaf, ¿ya? Es un nodo que no tiene, que no se divide, ¿ya? Este nodo se divide, este no se divide y ya este le llaman leaf o nodo terminal, hoja. ¿Ya? Entonces eso básicamente, y aquí dice gráfico directo porque va en una sola dirección hacia abajo. Entonces, bueno, acá se define, se toma una variable Q, por ejemplo, y se hace una división entre ellos, ¿ya? Entonces acá vamos a tener una división, ¿ya? Para aquellos valores que Q es mayor a un HT, y acá para aquellos valores o sea, menor a un HT, y acá para aquellos casos que sea mayor a un HT. Entonces, dividimos, por ejemplo, estamos tomando presión atmosférica, no sé, eh, tantos milibares, o sea, no sé, 10 de 10, no sé si estoy hablando bien, pero ya, pongámosle 10 milibares de menos 10 milibares para un lado, de más de 10 milibares para otro lado. Entonces, como que ahí se divide, ¿cierto? Entonces, acá entran los datos, se toma un criterio, ya los voy a dividir por temperatura. Entonces, tomo una división, una mitad se va para un lado, otra mitad se va para otro, ¿ya? Y estos crecen, ¿ya? Y uno lo que va midiendo crecen en función de una impureza, ¿ya? ¿Y qué es la impureza? La impureza es qué tan bien o qué tan mal se está haciendo la división, ¿ya? Si están siendo bien divididos si me están dejando, si estoy dividiendo por animales, si me está dividiendo bien los animales, entonces está haciendo, hay poca impureza, ¿cierto? Está haciendo una buena división. Si están quedando todos los animales mezclados, entonces no hay una buena división, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de rapidito de cómo se crecen estos árboles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos un árbol que clasifique ya estos puntos azules y rojos, acá yo voy a tener un X0, ¿ya? Acá voy a tener un X1. Entonces, lo que debería hacer es dividir el X1, ¿cierto? Por ahí cerca del 1, de hacer una división de este tipo, ¿cierto? Perdón, no sé si puedo, no puedo, para atrás. Ya, pero de ese tipo, ¿cierto? Ahí haría una división en X1 con un valor de 1. Entonces, ahí se van unos para un lado y otros para otro lado. Ya, entonces aquí yo hice la división en X1 y se fueron los 25 para un lado y 25 para otro lado, ¿ya?
Pero resulta que yo tengo un rojo acá y tengo un azul acá. Entonces yo perfectamente podría hacer otra división acá, ¿cierto? Como yo sé que esta división tengo que hacerla en el lugar que le corresponde a los valores que son mayores a 1, ¿cierto? ¿Cierto? Son mayores. Todos los que son mayores a 1,59 se vinieron acá, ¿cierto? Pues bueno, no. Entonces, si yo quiero hacer una división acá, tengo que hacerla aquí, ¿cierto? Voy a hacerla ahí. Y ahí hice la división. Hice la división acá, donde x0, ¿no? Donde x0 es igual a 2, y algo. 2,5883, ¿ya? Entonces, yo también puedo hacer otra división en x0, aquí, ¿cierto? Hacer otra división ahí, cerca del 0, ¿ya? Entonces acá yo voy a tener una división en x0 cerca del 0, 0,24, ¿ya? Y van a ir unos valores por un lado y otros valores por otro lado. Entonces lo único que me queda a mí es hacer una división ahí, ¿cierto? Y lo que me queda es hacer una división en x1, esta división de acá, ¿cierto? Entonces los mayores a 0,335 se van por un lado y menores a 0,335 se van para el otro lado. Y así, este es un árbol de decisión que me dividió los datos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mide la impureza? Existe el criterio de Gini y existe la entropía. Lo que vamos a ver nosotros ahora es la entropía, ¿ya? La entropía mide la incertidumbre de un conjunto de datos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una bolsa con 5 pelotas rojas y 5 pelotas azules, ¿ya? La incertidumbre de sacar una pelota roja o una pelota azul es exactamente la misma, es 0,5, ¿ya? Y es la mayor incertidumbre que puede haber, ¿ya? Por lo tanto, la entropía, que es nuestra incertidumbre, alcanza el valor más alto que 1. En el caso contrario, que yo tuviera 8 pelotas azules y 2 rojas, ahí la entropía baja porque la incertidumbre baja. Porque yo sé, porque yo tengo más confianza en que voy a sacar una pelota azul, ¿cierto? Porque sé que hay más pelotas azules que rojas, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Entonces la función de entropía da 1, ¿cierto? Cuando las probabilidades son 0,5, ¿ya? Y para una clase, por ejemplo, para las pelotas azules. Pero si la probabilidad de sacar una pelota azul baja, también baja la entropía porque aumentan las probabilidades de sacar una pelota roja y viceversa, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, la entropía, que es esta función que está acá, ¿ya? Considera tanto la probabilidad de sacar una pelota azul como la de sacar una pelota roja, ¿ya? Mm, Entonces, al final toma en cuenta ambos casos, ¿ya? Entonces, la idea es que los datos vayan quedando en estas divisiones que va haciendo el árbol, los datos vayan quedando distribuidos, tal que me vayan quedando, ¿no es cierto?, más pelotas azules que rojas, y de esa manera esa división me haya disminuido la incertidumbre, ¿cierto? Esa es como la idea, de disminuir la incertidumbre. Entonces, yo necesito disminuir la entropía. ¿Y cómo se mide la disminución de la entropía? Se mide con esto, que es la información de ganancia, o la ganancia de información, mejor dicho, que es básicamente la entropía que había antes de la división versus la entropía que había después de la división, ¿ya? La entropía que había antes de la división se le resta la entropía que hay después de la división, que la entropía después de la división es una entropía ponderada, ¿ya? Esos son los ponderadores, los W. Y esta es la entropía del lado izquierdo y esta es la entropía del lado derecho, porque ustedes saben, un nodo raíz me va a hacer una división en dos nodos, ¿cierto? Entonces los datos se van a dividir en dos lados. Voy a revisar la entropía que hay acá, cuántas pelotas azules y cuántas pelotas rojas me quedaron. Voy a revisar la entropía de este otro lado, cuántas pelotas rojas y cuántas pelotas azules quedaron. Y voy a medir eso con respecto a la entropía que yo tenía antes,
antes de hacer la división. Entonces, de esa manera, si llegasen a quedar todas las pelotas azules en un lado y todas las pelotas rojas en otro lado, entonces quiere decir que la entropía de esa división resultante es cero, por lo tanto hay una información de ganancia alta, ¿ya? Porque eso sería cero. Todo esto de acá sería cero. Si estuviera demasiado bien dividido en los datos, ¿ya? Entonces, dicho eso, acá, acá pueden después, no sé, en su casa ahí tomar la calculadora y revisar estas ecuaciones, pero básicamente acá tenemos 10 animales, ¿ya? Son 5 gatos y 5 perros, ¿ya? Y entonces lo que se hace es calcular la entropía inicial. Como habíamos dicho antes, la entropía de 0,5 es 1, ¿ya? Esa es la entropía inicial, ¿ya? Porque tengo 5 gatos y 5 perros, la probabilidad de sacar cualquiera de ellos es 0,5, por lo tanto hay una alta incertidumbre de cuál voy a sacar, ¿ya? Por lo tanto la entropía aquí es altísima, la mayor, 1. Y después, acá se toman ciertas variables o atributos, ya como la forma de la oreja, la forma de la cara o la forma de los bigotes, o si tienen bigote o no tienen bigote. Y en base a esos atributos se hacen divisiones, como en el árbol de decisión, ¿ya? Se hacen las divisiones y después lo que se hace acá es que yo veo cuántos gatos, estamos viéndolo desde la perspectiva de los gatos, por si acaso, cuántos gatos me quedaron versus perros. Entonces acá yo veo que la probabilidad, el P1 ya va a ser 0,8, este es P0, ¿ya? Ese es P0, ese es P0, ¿ya? Ese es P0, ¿ya? Entonces la probabilidad, perdón, discúlpeme, me confundí. No puedo volver para atrás, ¿no? Es uno, perdón, es uno. Es uno, porque se calcula, perdón, no es el negativo del P1, perdón. Sí se ocupa en la función, es que me confundí, porque acá hay un P0, pero en realidad ese P1 hay que sacarle el negativo, que es 0,2, y ponerlo acá, ¿ya? Entonces sería 0,2, ¿ya? No hay que poner el del lado derecho, ya me confundí. Entonces acá lo que hay que hacer es sacar esa entropía con 0,8, ¿ya? Y por este otro lado también hay que volver a sacar la probabilidad de sacar un gato, ¿ya? Y que vendría siendo 0,2, ¿ya? Entonces la entropía de 0,2 vendría siendo 0,72. Acá también la probabilidad de sacar un gato es 4 séptimos, acá de sacar un gato es un tercio, acá de sacar un gato son 3 cuartos y de acá de sacar un gato es 2 sextos, ¿ya? Y a cada uno de esos le voy sacando la entropía, ¿ya? Entonces cada división, dependiendo de estos atributos, va a tener una entropía, ¿ya? Entonces al final yo voy a tomar la entropía inicial, que está de acá, que es 1, ¿ya? Y le voy a restar esa entropía ponderada, ¿ya? Acá está la entropía de ese lado, acá está la entropía de ese otro lado. Y el ponderador son 5 décimos, o sea, acá en este lado hay 5 del total, y acá al lado hay 5 del total. En cambio, acá hay 7 del total, 7 décimos, y acá hay 3 del total, 3 décimos. Y acá hay 4 del total, 4 décimos, y acá hay 6 del total. Entonces se ponderan esas entropías. Entonces se suman y a la entropía inicial, que es 1, se le resta esa entropía resultante. Entonces, si disminuimos la entropía y este número es bajo, ¿ya? Si disminuimos la entropía y ese número es bajo, este número es más alto, ¿ya? Entonces, esta es la ganancia de información y aquel que tenga la mayor ganancia de información va a ser la división que va a quedar en un comienzo, ¿ya? Entonces, el algoritmo de árbol de decisión va a tomar este atributo para hacer la primera división y después va a volver a hacer el mismo ejercicio para tomar la decisión de qué otra división va a ser acá y qué otra división va a ser acá, ¿ya? Y así va creciendo el árbol hasta que, si es que uno no lo detiene, va a terminar hasta que haya clasificado hasta que la entropía sea cero, ¿ya? Bueno, entonces al final, ¿qué pasa? Que
eh, el mundo no es tan bonito y muchas veces estos datos están como súper entremezclados y no son tan fáciles de separar, ¿ya? Y el problema que hay es que el árbol de decisión, si uno no lo detiene, ¿ya? Sigue creando cortes, muchos cortes, hasta que trata de separarlos todos, ¿ya? Hasta que todos queden aislados por un corte, hasta ahí no va a acabar el árbol de decisión, ¿ya? Entonces, lo que se hace es un pruning o poda, ¿ya? Y lo que se hace es poner una restricción al árbol para que no siga creciendo tanto. Entonces, básicamente lo que uno hace, y aquí, bueno, aquí lo que uno hace es tratar de restringir, hacer una prepoda, ya que restringir qué tanto puede crecer el árbol, por ejemplo, ¿ya? O ponerle restricciones como cuántos datos tienen que haber en un nodo para que se pueda dividir. Y si no existe esa cantidad de nodos, o sea, de datos dentro de un nodo, entonces no se puede dividir, ¿ya? Son restricciones que uno le pone previo al entrenamiento, ¿ya? Y Scikit-Learn después sacó una postpoda, que es un método de un árbol de decisión que creció mucho, tratar de hacer inferencias con pedacitos del árbol, ¿ya? Pero en realidad yo les recomiendo hacer siempre la prepoda, que es generalmente lo que uno hace es controlar qué tan profundo crece el árbol, eh, cuántos, eh, cuántas muestras son mínimas para poder hacer una división, ¿ya? O cuántas muestras mínimas yo quiero que haya en una hoja, por ejemplo, o el mínimo de impureza, ¿ya? Esos son como lo típico. Y acá está el scikit-learn, está el código, ¿ya? Y aquí acá estamos trayéndonos el módulo de Decision Tree Classifier, que es para clasificación. También está el Decision Tree Regressor, que es para regresión. Y acá en el Decision Tree Classifier le estamos diciendo que no queremos que haga más de 3 divisiones, ¿ya? Y con eso lo ajustamos y el árbol después va a terminar creciendo poquito. Así que eso, algunos criterios generales para detener el árbol, ver el tema de la profundidad, ver el máximo número de hojas también se puede poner, el número de muestras en un nodo para hacer la división, número de muestras en una hoja, la ganancia de información, etcétera, ¿ya? Así que tomemos una pausa, 10 minutitos, para que vayamos a la parte práctica. Ya, acá vamos a cargar un archivo en el cual vamos a trabajar y vamos a ver la parte aplicada, ¿no es cierto? Práctica y no teórica, porque entiendo que de repente gente que no viene no tiene una base científica, no viene de carrera científica, claro, se le puede hacer un poco difícil seguir la parte teórica, ¿ya? Pero la parte práctica es más mecánica, es más de aplicar básicamente aplicar la- las librerías donde están encapsulados estos modelos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo utilizar estas cápsulas donde están estos modelos residiendo, ¿ya? Pero no deja de ser importante entender cómo funcionan estos modelos, ya para poder aplicar de manera adecuada los modelos en el futuro en sus carreras profesionales o en los problemas que ustedes quieran solucionar, ¿ya? Entonces, bueno, Scikit-learn para nosotros es el módulo donde nosotros vamos a trabajar, vamos a importar en realidad todos los materiales o todas las herramientas, mejor dicho, que tengan que ver con el modelamiento de, de Machine Learning. Y acá Pandas, bueno, como ya hicimos la introducción la semana pasada, es la librería que nos va a ayudar a traernos los datos, a importarlos y trabajar con ellos. Y acá tenemos la librería Matplotlib y nos sirve a nosotros para visualizar, tener cierto tema de visualización de los datos, ¿ya?
Entonces acá, aquí hay una descripción del set de datos. Aquí lo vamos a importar. El set de datos no se importó bien. ¿Por qué no se importó bien? Ah, porque no importé la librería. Ahí me equivoqué. Yo no sé si ven bien, igual voy a agrandar un poquito. Ya, entonces, acá de esta librería de scikit-learn, el módulo Linear Model, nos vamos a traer la regresión lineal y nos vamos a traer estas versiones que son regularizadas, ¿ya? Acá en el módulo de tree, de árbol, vamos a traer un árbol, pero que hace regresiones, Decision Tree Regresor. Recuerden que para clasificación tenemos el Decision Tree Classifier. Y para selección de modelos, vamos a traer esta función que nos ayuda a nosotros para dividir los datos entre entrenamiento y testeo, ¿ya? Recuerden que primero entrenamos y después testeamos el modelo. Y algunas métricas que vamos a usar para medir la performance del modelo. Está el mean square error, ya que el error cuadrático medio, el R2, como le expliqué antes, mide que también se ajusta a la variabilidad de los datos de nuestra línea, o el árbol, incluso se puede medir el árbol de decisión con esto, y este es el error absoluto medio, ¿ya? Y para preprocesar los datos, recuerden que les dije que para regresiones lineales es bueno normalizar los datos. Y acá tenemos el Standard Scaler, que es el que nos deja a nosotros con media 0 y desviación estándar 1, los datos, y el min max scaler, que es el que nos deja los datos entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, acá vamos a importar el dataset, ¿ya? Este es historia climática de una ciudad europea. Y acá tenemos hartas variables que tienen que ver con tipo de precipitación, humedad, velocidad del viento, visibilidad. Acá, acá dice es load cover, pero es cloud cover de nube, ¿ya? Aquí tenemos la presión, ¿ya? Y tenemos algún sumario, ¿no es cierto?, escrito, algo que escribió, cómo estuvo el día. Tenemos la fecha. Y la variable que vamos a tratar de predecir es la temperatura, ya dada las demás variables, ¿ya? Entonces la temperatura va a ser como nuestro y, nuestra variable objetivo, y todas nuestras otras variables van a ser nuestra matriz x, ¿ya? Y acá están descritos, les dejé descrito qué significa cada una de las variables, por si lo quieren revisar, ¿ya? Entonces nos traemos los datos. Y lo primero que vamos a hacer es hacer como una descripción estadística de los datos. Esto va a tomar todos los datos que son numéricos y nos va a traer una pequeña descripción de los datos, ¿ya? Aquí esto sirve para ver quizá a grandes rasgos algo que sea medio anómalo, ¿ya? Yo les adelanto que acá si hay una anomalía, ¿ya? Y por ejemplo, si nosotros vemos este cloud cover, ¿ya? Esta variable, podemos ver que su máximo es 0, ¿ya? Su mínimo es 0, y eso quiere decir, y su media es 0, o sea que esta columna contiene puros ceros, ¿ya? Por lo tanto no aporta al modelo y vamos a proceder a retirarla posteriormente, ¿ya? Acá, bueno, yo como les dije en la primera clase, generalmente cuando uno se mete en este tipo de problemas, uno espera que uno entienda de la temática que está tratando de abordar. Yo no soy meteorólogo, ya, pero entiendo este set de datos que, por ejemplo, que la presión, por ejemplo, el valor mínimo de la presión que está acá es 0. Y está equivocado porque la presión debería ser 0 solamente en espacio donde haya vacío, ¿ya? Si no hay vacío, entonces hay presión atmosférica. La presión atmosférica no es 0, ¿ya? Entonces ahí hay un dato anómalo que obviamente si un meteorólogo está trabajando con este tipo de datos, se daría cuenta inmediatamente, ¿ya? Nosotros vamos a ver otra manera de cómo darnos cuenta, pero generalmente cuando uno aborda casos, se supone que uno está abordando casos que entiende, ¿ya?
Y también hay un caso ahí con la humedad que yo no soy muy entendido en el tema, pero me parece que la humedad tampoco puede ser cero. O sea, siempre hay un mínimo de humedad, nunca es absolutamente cero. Eh, bueno, y ahí ahí uno ve, por ejemplo, en los máximos, ve la temperatura máxima, uno dice ya, es entendible que pueda haber 39 grados. Si apareciera 80 grados centígrados, entonces esto está malo, ¿ya? Y hay un dato anómalo y habría que entrar como a revisar esa variable, ¿ya? Y tratar de entender y ver cuántos datos anómalos hay y todo eso, ¿ya? Si tenemos mínima menos 21, esto es una ciudad europea, uno esperaría que estuviera más o menos por ahí, ¿cierto? Menos 21. ¿Ya? Entonces, bueno, así uno, básicamente con este describe, uno espera tratar de hacer un vistazo, ¿no es cierto?, rápido, ¿ya? De los datos numéricos. Acá con el info, aquí uno ve qué tipo de datos está trabajando. Ya cuando uno dice object, generalmente estamos hablando de datos que no son ni números continuos ni son números enteros. ¿Ya? Cuando son números enteros se llama integer o int 64, que aparecería acá. Y cuando son números decimales aparece el float es 64. ¿Ya? Entonces ahí vemos que todos estos son números enteros. ¿Ya? Y lo demás se escapa de eso. ¿Ya? Los objects, en el caso de la fecha, que igual es número, pero tiene clase object porque no es, no es ni binario o booleano, no es entero, ni es un número decimal. ¿Ya? Y acá en esta columna podemos ver cuántos datos hay de cada columna, ¿ya? Acá está como bien difícil ver si faltan datos, entonces acá hay una manera rápida de hacerlo. Recuerden que importamos los datos, cuando lo importamos acá los llamamos DF, ¿ya? De data frame. Así se llama nuestra tabla de datos. Entonces, nuestra tabla de datos podemos traer el método isNa, o sea, es nulo, o podemos también ponerle isNull, también lo acepta. Podemos poner isNull y podemos sumar esto, ¿ya? Entonces, acá lo que va a hacer esto es hacerme un resumen de todas las columnas que tienen datos faltantes. Entonces, vemos que el tipo de precipitación por ejemplo, el tipo de precipitación que dice lluvia y veamos cuáles más tenemos. ¿Ya? Veamos aquí mismo, perdón, veamos aquí mismo eh, qué otro tipo de datos tenemos. Entonces tenemos acá, abrimos corchete, llamamos la columna esta precipitation type, ¿cierto? Le hacemos un value count, ¿cierto? Y vemos acá que tenemos lluvia, ya tenemos 84.000 datos de que llovió y 10.000 datos de que nevó, o sea, de ser una zona donde llueve mucho, ¿ya? Y nieva mucho. Tenemos datos faltantes y ahí es donde de repente la expertise y la creatividad juegan un valor crucial, porque cuando uno se enfrenta en este tipo de set de datos, uno se tiene que preguntar, bueno, este tipo de precipitación, porque así se llama, tipo de precipitación, entonces tanto lluvia como nieve es una precipitación. Entonces uno dice, quizás los datos faltantes fueron días que no hubieron precipitación. Y es totalmente válido ese razonamiento, ¿cierto? Pero también uno puede decir, bueno, pero si se llama precipitación, a lo mejor sí hubo precipitación. Y quizás para mí sea mejor inferir la precipitación en base a la temperatura. Yo digo, pucha, si la temperatura ese día era menor a cero, entonces nevó. Y si era mayor a cero, entonces llovió, ¿ya? Cualquiera de las dos razonamientos son válidos, ¿ya? Pero precisamente una persona que trabaje en cosas meteorológicas probablemente sepa perfectamente cuál es la mejor inferencia de esos datos faltantes, ¿ya? Pero nosotros nos estamos enfrentando a este modelo, no somos meteorólogos, pero nosotros vamos a tratar de hacer una inferencia
en base a lo que nosotros creemos que está bien, ¿ya? Y acá no hay respuestas correctas a menos que uno entienda mucho de este tema, ¿ya? Entonces, ¿dónde más también faltan datos, tenemos datos faltantes? En la velocidad del viento, ¿ya? Entonces, en la velocidad del viento, ahí podemos quizás inferir con la media o la mediana, la velocidad del viento. ¿Y cuál más falta? Tenemos la presión, ¿ya? Que es en milibares. Y vamos a ver la presión. La presión también son datos eh, numéricos. Sabemos que no podemos inferir quizás con la media porque tenemos ahí ceros que nos están estorbando, ¿cierto? Ahí están ensuciando la data porque sabemos que esos datos son anómalos, no debería haber presión cero, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo los vamos a ir manejando, pero lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es hacernos cargo de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la velocidad del viento, que son 2101, ¿ya? Vamos a hacer un histograma para ver qué hay ahí, ¿ya? Y nosotros vemos acá que tenemos una distribución ya que se asemeja a una normal, pero en realidad no es normal porque tiene una cola larga para acá y una cola corta por un lado. Entonces, hay ciertos trucos. Generalmente lo que uno haría es, im- inferir o imputar datos faltantes con la mediana, ¿ya? Porque la mediana, recuerden que la mediana se concentran como, es el punto medio, ya donde se concentran como, si recuerdan la caja con bigote, la caja era el 50% de los datos y la mediana está en una línea al medio, ¿cierto? Quizás corría, pero está ahí, ¿ya? Entonces quizás la mediana sería una buena manera de imputar esto. Lo otro que podemos hacer es hacer una transformación logarítmica de tal manera, como está acá, traemos la función de NumPy, ¿ya? Y le hacemos una transformación logarítmica a esa columna y volvemos a hacer el histograma, ¿ya? Y en este caso, la función logarítmica me dibujó una distribución que se parece más a la normal, ¿ya? Cuando tenemos distribuciones que se parecen a las normales, no es tan loco inferir datos faltantes con la media, ya que la media se ajusta justo al medio y uno tendría como más probabilidades entre comillas, achuntarle o hacer una buena inferencia eh, si lo imputamos con la media, ¿ya? En una distribución normal. Entonces, en este caso, ya que le hicimos la transformación, le vamos a imputar con la media. Entonces acá a esta columna vamos a llenar los NA, que son los datos faltantes, con la media ya de esos datos, ¿ya? Entonces vamos a imputar esos datos con la media. Y después nos vamos a ir al otro, eh, que se llama Pressure Millibars, que también tenía 172 datos faltantes y que tenía datos anómalos según lo que habíamos visto. Pero si ustedes dibujan, ¿no es cierto?, el histograma, acá se aprecia mucho mejor ya de que estos datos son anómalos, porque tenemos una distribución de datos, ¿cierto?, que están acá en torno a los 1000 milibares, ¿ya? Y escapados por este otro lado hay un grupito que tiene como valor cero, ¿ya? Entonces aquí es súper evidente que son datos erróneos, que están mal, quizás están mal puestos o estaban faltantes y algún proceso de ETL dentro de ingeniería de datos lo dejó como cero, ¿ya? Pero algo pasó y quedó como cero, ¿ya? Entonces, bueno, aquí se ve clarito que queda anómalo. Entonces, primero nosotros, ya que tenemos esa distribución tan loca, vamos a imputar con la mediana. Vamos a ver qué datos nos da la mediana primero, ¿ya? Porque la mediana nos debería dar aquí en torno a los 1000. Entonces, vamos a ver la mediana y nos da 1016 grados. Entonces, está por acá y por lo tanto está correcto. Nos daría una alta probabilidad de estar correcto. Entonces, vamos a imputar. Profesor, Ah, me asusté. Ya, dígame. la consulta es que ahí estamos llenando los datos faltantes y Sí. no estamos cambiando los valores que están en cero, ¿no deberíamos haber partido por eso?
está más abajo. Lo que pasa es que en esta parte dice inspección, gestión de datos anómalos. Está dividido por secciones. Es que uno trata de ordenar esta cosa, los pasos y todo eso. Quizá la mediana cambiaría un poco, ¿ya? Pero estos son poquitos, son 172. ¿Ya? Y es verdad, la mediana cambiaría un poquito, quizá deberíamos haber partido por ahí. Pero se gestiona acá abajo, ¿ya? Y acá reemplazamos. De hecho, hagámoslo al tiro. ¿Sí? Sí, no. Lo voy a quitar de acá, que queda ahí en la grabación de que lo sacamos de ahí. ¿Ya? Y lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner ahí. ¿Ya? Entonces vamos a cargar de nuevo el set de datos. Vamos a cargar de nuevo porque lo sobreescribimos. ¿Ya? Y vamos a, con el Shift Enter, vamos a ir corriendo todo, cada una de las celdas, ¿cierto? Ahí vamos corriendo todas las celdas y corremos otra, corremos otra. Ya, estamos aquí. Veamos la mediana. Ya. Vamos a ver si cambia mucho la mediana. Acá yo reemplazo ya los valores cero por la mediana. Ya que es la mediana. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar todos esos valores cero. ¿Ya? Vamos a hacer el plot de nuevo. Vamos a hacer el plot de nuevo. Vamos a tener el código Profesor, acá. Sí, disculpe. dígame. Es que tengo una duda ahí porque está cambiando los valores cero por la mediana, pero para la mediana está considerando esos valores cero. ¿No tendría más sentido no considerarlo al calcular la mediana? Es que la mediana no es un promedio. El promedio sí te tira los valores te los inclina, pero la mediana es corta donde están agrupados la mayor cantidad de números. ¿Cachai? Mm, Es como la mediana es el segundo cuartil, ¿ya? vale. Segundo cuartil, sí. O sea, para que te quede más claro, está la mediana. Está el 50 por ciento de los datos a un lado y está el otro 50% de los otros lados a este otro lado. ¿Ya? Sí puede cambiar, pero no tiene el impacto que tiene un promedio, por ejemplo. Pero en Promedio ese sí, caso, entonces en el de arriba, donde sacó la media, ahí sí que era importante, ¿no? sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí. La mediana es eso, ¿ya? La mediana es cortar los datos por la mitad. 50% por lado, 50% por otro lado. ¿No? Ya, entonces, acá, bueno, acá vemos la distribución. Y ahora sí podríamos cambiar esta mediana por la media. ¿Ya? Podríamos imputar los datos faltantes por la media, ya que tenemos una hermosa distribución normal. ¿Ya? Profe, Entonces, es min. Dígame. perdón. Profe, lo que pasa es que tengo la duda es que se están cambiando los datos de la presión por la mediana, ¿cierto? Porque habían valores cero. Pero en Mm, estricto rigor, por ejemplo, eso va a depender del tipo de dato, porque si fuera, no sé, pues, humedad u otro tipo de dato, es donde hay valores cero, en la realidad esos valores sí pueden ser cero, y yo no sí, pues, tendría que hacer este reemplazo de media por la mediana. Creo que exacto. solamente porque la presión en estricto rigor no puede ser cero en la medición. Claro, y vimos acá, hicimos dos análisis. El análisis de acá, en la inspección visual de estos datos, de estos datos estadísticos. Y después vimos ¿cómo se llama? Histograma, ¿cierto? Donde nos agrupaba todos los datos en torno a los 1000 milibares y quedaba un grupito alejado en cero, ¿ya? Y este grupo es demasiado sospechoso. Y si usted no tiene los conocimientos del negocio o del área de, ¿no es cierto?, de climatología, uno sabría que eso no puede ser, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay que ver, porque de repente si estáis viendo este tema de tarjetas de crédito en tu banco y resulta que sí, pueden haber gente que tenga cero tarjeta de crédito, ya porque quizás no tiene la edad todavía para tener una, y tú tienes el conocimiento del negocio, claro, esos datos no son anómalos, digamos, ¿cierto? Todo depende del conocimiento del negocio, ya esto no es llegar y aplicar a lo que uno se le ocurra al set de datos como una receta, sino que todo tiene que llevar un análisis
previo, o sea, un análisis de negocio, ¿ya? Por eso estas dos cosas van de la mano, ¿ya? Los modelos de Machine Learning junto con los datos, ¿ya? Y los datos para entenderlos, para modificarlos, para limpiarlos, para borrar datos anómalos o imputar datos faltantes. Es requisito entender el negocio, entender los datos que uno está trabajando. ¿Ya? Por eso es que esto es para más que nada para que ustedes lo apliquen en su área, con los datos que ustedes trabajan, que ustedes conocen, ¿cierto? Esto es un ejemplo más que nada. ¿Cierto? Ya, entonces seguimos acá. Entonces ahora como teníamos una distribución normal bien bonita, imputamos con la media y nos va quedando, si hacemos un data frame, ¿cierto? Is null, que es lo mismo que ahí tiene un autocompletar. Ahora Google Colab. Ahora nos quedan los precipitation type. Entonces acá, bueno, acá queda abierto. En realidad, si ustedes quieren poner precipitation type, los datos faltantes como despejado, ya que yo lo encuentro válido, o que ustedes quieran imputar con la moda, ya que es el que más se repite, rain, ¿cierto? O hacer una condición, ¿ya? Si es que la temperatura es mayor a 0 grados, entonces es rain, y si es menor a 0 grados es snow. Yo creo que eso sería también como súper válido, digamos, ¿ya? Acá vamos a imputar por la moda. En realidad, después, si nos queda tiempo, lo imputamos de otra manera, ¿ya? Y acá, entonces ya una vez que imputamos todos esos datos faltantes, eh, volvemos a hacer sumar y vemos que ya no nos faltan datos, ¿ya? Y ahora hay un dato anómalo que es el log cover, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un box plot del log cover, ¿ya? Y el box plot me muestra a mí de que tenía puros datos cero, ¿ya? Entonces, generalmente lo que uno hace con este es el pressure millibar, ya después de haberlo limpiado. Y acá está, está, está dos veces ya. Vamos a borrar uno. Vamos a borrar ese de aquí. Este otro de acá. Ya. Entonces, acá en la inspección de datos categóricos, acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuántos datos únicos ya tenemos categóricos. ¿Ya? Esto lo que hace es hacer una iteración por las columnas que tienen son de tipo object, ¿ya? Y ahí tenemos la fecha, que sabemos que las fechas son todas únicas, así que no nos vamos a preocupar de eso todavía. Aquí tenemos los daily summary, que tiene 214 datos distintos. Y si yo voy a hacer un one hot encoding del daily summary, yo voy a obtener 214 columnas, ¿ya? Entonces, al final, 214 columnas como que no son tan beneficiosas para el modelo, ¿ya? Quizás 27 sí, eh, pero 214 no, a no ser que uno tenga muchos datos y uno esté empleando modelos más avanzados, como los que vamos a ver en la última unidad. Ahí quizás sí podría ser recomendable usar 214 columnas, pero en este caso no, ¿ya? Eh, ¿Cuántos datos tenemos en total? Algo como 28.000, ¿no? Sí, 96.000, ya, igual. Igual podría ser que podríamos ocupar eso, pero ahora no lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar solamente este que me crea a mí dos columnas, ya que es precipitation type. ¿Ya? Entonces, los one hot encoding, ¿ya? Acá se obtienen con una función que se llama getDummies. A esta función le paso el data frame, ¿ya? Y le paso la columna que yo quiero que haga, los one hot encoding, ¿ya? Entonces, en este caso, precipitation type, ¿ya? Se usa mucho
ya de que se vota una columna, ¿ya? ¿Y por qué se vota una columna? Porque al final, si yo tengo dos columnas, si yo creo una columna que, o sea, si yo tengo una variable que tiene dos categorías, ¿ya? Nublado, despejado, por ejemplo, ¿ya? Y hago un webhook de encoding, me va a hacer una columna de despejado y otra de nublado, ¿cierto? Pero resulta que si dejo una pura columna, es binario. Igual representa lo mismo, ¿ya? Y eso pasa para todos los casos, si son tres columnas, cuatro columnas, siempre se puede votar la primera, porque se puede inferir esa a partir de la otra. Entonces, generalmente se le pone drop first true, ¿ya? Entonces ahí seguramente a ver, podemos verla cómo quedó. Podemos verla cómo quedó. ¿Ya? Entonces ahí me quedó ese precipitation time is no, o sea, el rain no, lo dejo afuera. Y para todos los casos en que es nieve es 0 y para los casos en que es lluvia es 1, ¿ya? Entonces seguimos acá abajo. Aquí vamos a eliminar variables. Vamos a eliminar esta porque no la vamos a codificar en one-hot encoding. La de summary tampoco. Y como habíamos visto, la de cloud cover, que está acá, tiene puro 0, así que tampoco aporta el modelo. Por lo tanto, la vamos a eliminar, ¿ya? Entonces, con este data frame, drop, y acá ponemos las columnas que queremos eliminar, ¿cierto? En el eje 1, que quiere decir que es el eje vertical, bueno, ahí eliminamos, ¿ya? Eliminamos la columna. Entonces ya esas columnas no están en nuestro data frame. Vamos a imprimir ese data frame, ¿ya? Vamos a imprimir ese data frame y ya no están, ¿cierto? Se eliminaron. Ya, pero todavía me queda la fecha como un dato no numérico. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de traernos atributos de la fecha que nosotros creamos que son importantes para predecir la temperatura, ¿cierto? Entonces, si uno tiene una fecha, y ahí tiene, en este caso tengo la hora del día, tengo el día, tengo el mes y tengo el año. Entonces, uno tendría a pensar que por el tema de las estaciones del año, ¿no es cierto? Quizás el mes es importante, ¿cierto? El mes es importante, por lo tanto, nos podemos traer el mes, ¿cierto? Ahora, la temperatura también varía durante el día, baja durante la noche, sube durante el día, entonces traerme la variable hora también es interesante, ¿cierto? Quizás es menos interesante saber el día dentro del mes, ¿ya? Quizás es menos interesante, también se puede agregar, ¿ya? Pero en este caso vamos a agregar el mes y la hora, ¿ya? Entonces tomamos la variable fecha, la transformamos a una variable que entienda pandas, ya pandas, cuando uno trae esta función to datetime, esta variable se pasa a valor fecha de pandas, ¿ya? Entonces, gracias a que se pasa a variable fecha de pandas, uno puede usar estos atributos de pandas, que es como el mes y la hora, ¿ya? Entonces yo me puedo generar una nueva columna llamándola mes y hora, debería ser hora, y le puse hora. Y acá me traigo, ¿no es cierto?, de esta columna, me traigo la hora y el mes. Entonces vamos a correr este modelo y vamos a revisar entonces, perdón, perdón. Vamos a revisar cómo nos quedó set de datos, ¿ya? Acá nos quedó el mes y la hora, ¿cierto? Aquí nos quedó el mes 4 y la hora nos quedó ahí de 0 a 23 horas, ¿ya? Entonces son datos relevantes que pueden servirle al modelo para hacer una inferencia. Pero tenemos un tema, ¿ya? Y es que nosotros eh, a veces hablamos de datos categóricos como si estos datos fueran siempre texto, ¿ya? Pero resulta que datos categóricos también puede ser número, ¿ya? El mes es un dato categórico, ¿ya? No, perfectamente podría decir enero, ¿cierto? Y no necesariamente uno. Entonces, ¿qué pasa?
pasa lo siguiente, a ver si... Es que si yo tengo ya la regresión lineal, yo voy a tener un W0, ¿cierto? Más un W1 y un X1 y más un W2 y un X2, ¿ya? Entonces, este X2, digamos, mm, perdón, se me fue la onda. Estábamos viendo, a ver, espérenme, Estaba viendo lo categórico, profesor, del mes. Ah, ya, ya, sí, sí. Se me fue la onda, es que miré el celular y se me fue la onda. Ya. Entonces, este podría ser, por ejemplo, el mes, ¿cierto? Entonces, al final, este variable puede tomar un valor de 1 a 12, ¿cierto? Pero resulta que cuando hablamos de temperatura, tanto el mes 1 como el mes 12, ¿cierto? Van a tener temperaturas similares, ¿cierto? Diciembre, enero están pegados, van a tener temperaturas similares. Pero resulta que este parámetro va a multiplicar a ese valor para tratar de inferir una temperatura, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que al final tiene que tomar un valor que multiplicado tanto con 1 o multiplicado tanto como con 12 tiene que inferir una temperatura similar. Entonces eso está equivocado. Lo que hay que hacer entonces es tomar esto y tratarlo, hacerle un one-hot encoding, ya que es lo que estamos haciendo arriba con los datos categóricos, que es con el getDummies, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer tanto con el mes como con la hora, ya que a las 23 horas y a las 0 horas, ¿cierto? Similar temperatura. Entonces, también hay un método, para los que les gusta meterse más en estos temas, hay unos métodos trigonométricos también para codificar las variables que tienen que ver con temporales, pero por ahora vamos a ocupar estos getDummies, ¿ya? Y una vez que ya sacamos los datos que nos interesan de la fecha, nosotros vamos a eliminar la fecha, ¿ya? Entonces acá le ponemos drop y vamos a eliminar la fecha. Y al final eso nos va a dejar con los datos con los cuales vamos a trabajar, ¿ya? Después de haberle hecho ese proceso, al final nos vamos a quedar con estos dos datos, ¿ya? La variable a predecir, ahí están las columnas que creo por cada hora. Y los valores a predecir al final es la temperatura, ¿ya? Ya. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es separar el X del Y, o del Y. Entonces, el Y es nuestra variable a predecir. Por lo tanto, nos vamos a generar una variable que se llamará X mayúscula en este caso, ¿ya? Que va a contener todos los datos del data frame, pero botándole, ya, drop, sacándole la temperatura. ¿Ya? Vamos a sacar la temperatura y nos vamos a quedar con todo el resto. Y en cambio, el I va a contener solamente la temperatura. ¿Ya? Entonces va a contener solamente la temperatura y esa va a ser mi variable a predecir. ¿Ya? Entonces, gracias a esta función que me permite a mí separar datos de entrenamiento y de testeo, ¿ya? Yo voy a separar mis datos, voy a dejar un tamaño de datos para testear mi modelo de un 20% o un 0,2 como sale acá, ¿ya? Entonces al 30 split le voy a pasar los datos, las variables, los datos X, ¿cierto? Que no contienen a la temperatura, y le voy a pasar el Y, que sí contiene la temperatura. Y para efecto de que a todos nos dé lo mismo, le vamos a dejar un random state 42, ¿ya? Eso es para que sean, si ustedes lo quitan, podrían darle números similares, pero un pelo distinto, ¿ya? Ya, entonces acá desde esta función me va a salir un i de testeo, me va a salir un i de entrenamiento, me va a salir un x de testeo y un x de entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica es que yo voy a ocupar el x de entrenamiento y el y de entrenamiento para entrenar el modelo, ¿ya? Y voy a ocupar el x de testeo para hacer una inferencia con el modelo, ¿ya? Yo tomo los x
con el I, ¿cierto? Y entreno un modelo para que me mapee ambos dominios. Y después, ya cuando entrenó, yo le voy a pasar datos de X, ya que el X testeo, y me va a hacer una inferencia sobre eso X, tratando de predecir la temperatura de esto de X, ¿ya? Y esas predicciones las voy a comparar con los reales, que es el I-test, ¿ya? Los voy a comparar con los reales y voy a ver qué tanto me equivoqué o qué tanto se equivocó el modelo, ¿ya? Como les dije antes, previo a meterlo al modelo, sobre todo en los lineales, esto quizás no corre tanto para los árboles de decisión, pero sí para los modelos de regresión lineal, le vamos a hacer un escalado. ¿Qué quiere decir el escalado? Que lo va a dejar todo entre 0 y 1, ¿ya? Entonces yo me llamo instancio esta clase de min max scaler, y a este min max scaler llamo el método fitTransform, ¿ya? Lo que va a hacer es transformarme lo que yo le meta acá adentro y dejármelo entre 0 y 1. Entonces en este caso le estoy pasando la matriz X de entrenamiento, ¿ya? Y le estoy haciendo una transformación, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, el X de testeo, yo le estoy pasando eh, no el fit transform, sino solamente el transform, ¿ya? ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir de que el X de testeo se va a transformar siguiendo las directrices que siguió este modelo de acá, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Porque se supone que el modelo nunca conoce, no debe conocer los datos de testeo, ¿ya? Entonces cuando yo los testeo, yo los voy a testear haciéndole una transformación ya basada en los datos que yo conozco o que el modelo conoce, ¿ya? Por eso este se llama fit transform y este se llama solamente transform, ¿ya? Si hay dudas sobre eso, me escriben y les puedo dar una explicación más detallada ya que estamos en la hora. Entonces me voy a llamar el modelo de regresión lineal, ya lo instancio, me traigo el modelo puro, tal cual como viene de la caja, ¿ya? Y voy a ajustar, y ahí viene el fit, a este modelo voy a ajustar los datos de entrenamiento X y los datos de entrenamiento Y, ¿ya? Para que me haga el mapeo entre X y Y. Entonces, una vez que este modelo se ajustó, lo que voy a hacer es hacer una predicción con ese modelo. Entonces, este modelo, que es un objeto, ¿ya? Se ajustó con estos datos y a este mismo objeto ahora le voy a pedir que me haga una predicción de los X de testeo. Y a esa predicción yo le voy a llamar Y de predicción o Y-pred, ¿ya? Y esta predicción la voy a comparar con los datos de i-testeo reales, ¿ya? Y para esa comparación voy a usar estas funciones. Voy a ocupar el mean square error, el R2 y el mean absolute error, ¿ya? Entonces, una vez que yo computo este error, ya lo guardo en esa variable y después acá, si quiero, le saco la raíz cuadrada como para que queden en términos iguales que el MAE, ya que o sea, porque como está al cuadrado, va a quedar como en términos de grados centígrados al cuadrado. Para que quede en grados centígrados, le voy a sacar el cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros corremos esta pestaña de acá, esto nos va a dar los resultados de nuestro modelo, ¿ya? Y a mí me gusta mucho ver esta métrica. En promedio, ya nuestro modelo se está desviando 2,7 grados centígrados, ¿ya? Y el R2 cuadrado me dice que el modelo de regresión lineal sí explica más o menos bien la variabilidad de los datos. Entonces, esto es un buen modelo, ¿ya? Y se equivoca un 2,7 en promedio grados centígrados, ¿ya? Si nosotros quisiéramos ver los coeficientes, que son los W, ¿no es cierto? ¿Ya? Podemos correr esta celda de acá, ¿ya? Y acá nos va a entregar los coeficientes que le asignó a cada uno a cada una de las columnas. Y acá vemos que, por ejemplo, la humedad tiene un coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la humedad sube, la temperatura baja. Son inversamente proporcionales, ¿ya?
Y así es de esa misma manera, siguiendo la misma razonamiento, uno puede darle cierta interpretación a estos parámetros. ¿Ya? Y para hacer el árbol de decisión, y con esto terminamos, vamos a correr esto, pero es solamente para graficar, no tiene ninguna otra función. Vamos, nosotros ya tenemos el dato preparado, ya lo tenemos dividido, lo único que tenemos que hacer es agarrar otro modelo y probarlo. Entonces acá vamos a instanciar otro modelo, que es el Decision Tree Regressor, ya con tal cual como viene de la caja, sin hacerle poda ni nada. Le vamos a hacer un random state 42 para que siempre nos dé el mismo resultado. Y vamos a ajustar a este arbolito el X de entrenamiento y el Y de entrenamiento. Y este arbolito, que es un objeto, vamos a traer un método que se llama prediction, predict, y le vamos a pedir que prediga los datos de temperatura para el X-test. Entonces me va a generar un vector de temperatura de Y, que son la predicción, y esa predicción, al igual que en el caso anterior, la vamos a comparar con lo real, que es el Y-test. Y vamos a volver a sacar las mismas métricas, vamos a correr este árbol de decisión, y resulta que mejoró un pelo, ya que el otro era 270 y este es 268. Pero este arbolito no está podado y le vamos a hacer una pequeña poda. Y yo lo invito a usted a leer ¿cómo se llama? La documentación de Scikit-learn y ver qué otros parámetros más le pueden ir ajustando. Pero en este caso le vamos a hacer que crezca menos, ¿ya? Entonces vamos a decir que crezca que no haga más de 20 divisiones hacia abajo, digamos. Y si ustedes pueden ver, mejoró un pelo más, ¿ya? Estaba en 260 y algo y ahora está en 253. Entonces mejoró con un árbol más podado, ¿ya? Y, y bueno, eso sería la clase de hoy. Me pasé 6 minutos. Espero que Natalia eh, eh, no no se enoje conmigo. Está Y perdonado bueno, hoy día. perdona, hoy día. Diego, Y una nada, consulta. sí, adelante. ¿Mm? ¿Es posible que comparta este laboratorio en el foro? Pero por Por favor? supuesto, sí, sí, lo subí muy bien. Sí, no hay Gracias. problema. Profe, una consulta, Sí, que por lo menos de estadística me acuerdo que los que eran los modelos OLS, las regresiones, tenían que cumplir sí. con ciertos, ¿cómo se llama esto? Ciertas condiciones, por ejemplo, que fuera homocedástico, que no hubiera autocorrelación y otras más. En este caso, aplicando este algoritmo puntual o modelo como de Machine Learning, ¿tiene que cumplir igual con esas condiciones o ya no es necesario? Lo que pasa es que el marco teórico estadístico que gobierna a la regresión lineal apunta a la interpretación del modelo en sí, ¿ya? Y a la interpretación de los parámetros y de los test estadísticos y de qué parámetros están correlacionados con otros y cuáles tienen mayor significancia. Entonces, al final, eso es mucho más de análisis estadístico, de análisis, digamos, de tratar de entender los datos en función del modelo, pero en Machine Learning su tarea principal el objetivo principal es minimizar el error a toda costa, ¿ya? Y vamos a ver después modelos de ensamblado en la unidad cuarta, donde nosotros promediamos modelos, sumamos modelos de distintos tipos y olvídate, la interpretabilidad ahí se va al bosque, ahí son cajas negras y por eso a los estadísticos no les gusta mucho el tema de las cajas negras, pero en Machine Learning todo esto está pensado en que va a estar en un servidor, por ejemplo, en el servidor de Amazon, ¿ya? Haciendo inferencias en tiempo real, ¿ya? De preferencia de película o va a estar haciendo recomendaciones, va a estar ahí andando todo el rato, ¿ya? Y el modelo, cuando se construye, digamos, se hacen ciertos análisis, ¿verdad? Pero básicamente el modelo que tiene mejor performance no importa si tiene o no interpretabilidad,
se sube. O sea, el modelo, aunque sea caja negra y no sea interpretable, el modelo, si performa bien, se sube a producción, ¿ya? Ahora, esto no, si ustedes trabajan en áreas de seguros o en áreas de banca donde hay una CMF que está regulando y controla un poco estos modelos, sí, los modelos tienen que ser súper interpretables y no pueden ser cajas negras, ¿ya? Pero en este caso, si igual, si te interesa a ti ver ese tema de los modelos, yo te puedo mandar, me escribe un correo, yo te puedo mandar literatura al respecto. Eh, pero sí, el Ya, Machine profe. Learning es más de performance. Ya, profe, muchas gracias. De nada, Profe, una consulta, bueno, hágale. relacionado con lo mismo, entonces acá no hacemos pruebas de normalidad, No, no, ni temas de ni, residuos, ni nada. claro, ni TED Student, ni colinealidad, no, nada de eso. El modelo performa bien, es un modelo ganador. Y si para eso tenemos que sumar 5 modelos o 20 modelos, se hace. No, si el modelo se vuelve muy no interpretable, bueno, se hace. Ahora, a los que les interese la interpretabilidad, les recomiendo una librería que se llama Chat, ¿ya? Esto es para los valores Shapley. Ahí pueden indagar un poco la literatura al respecto. Y para mí, en mi opinión personal, creo que la interpretabilidad que da Shapley o los valores Shapley a los modelos es mucho más enriquecedora y tiene mucho más insight que los test estadísticos que uno lo puede hacer a los datos. Creo es mi apreciación personal. Vale, gracias. Ujú. Bien, muchas gracias Diego por tu clase, a todos por acompañarnos. Muy buenas noches y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.